Ahora. Buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén pasando bien y que justamente este tema de hoy sea más motivador aún de seguir yendo para frente. Hay muchas cosas difíciles en la vida, pero eso es lo propio del ser humano. Él no sabe vivir sin problemas, digamos. Bueno, comienza el capítulo de la motivación social con el hecho, que ya sería lo redundancia, pero como estamos hablando de seres humanos, entonces hablamos de social. ¿Se acuerdan que cuando en la Biblia, con el Génesis, el Señor dice que él vio que el hombre o el varón estaba muy solo y parecía como que le faltaba algo porque él no podía comunicarse con los animales de la manera y solamente con Dios, ¿verdad? Pero no todas las veces. Entonces dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo y le robó una costilla mientras él dormía, le sacó una costilla y hizo de esa costilla a la mujer que le dijo que iba a ser su compañera para toda la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla ya desde eso de que el hombre tiene por compañera a otro ser compañero, a otro ser semejante a él, pero también diferente. Las personas son más importantes que los objetos, que las cosas materiales. Es decir, la persona que está sola generalmente busca otras personas con quienes compartir, aunque sea una sola en la que pueda tener confianza y contarle sus cosas. Generalmente para todas las personas son más importantes las personas que las cosas materiales. El niño, alrededor del segundo año, ya busca la compañía de otro niño. Aunque todavía no sabe jugar con el otro niño, le gusta jugar estando cerca. Es decir, no comparten los juegos, pero juega contento y de repente se comunica con el otro, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿por qué el hombre busca constantemente la compañía de los demás? Porque a veces sucede que uno dice disgustado y amargado se aleja del grupo para estar solo, por algo que le disgustó el grupo, ¿verdad? Pero poco después vuelve a sentir la necesidad de hablar con alguien, de encontrarse con los demás. La soledad le pesa más que la compañía de esas personas, aunque esas personas no sean tan simpáticas y amigables. Pero es mejor, o sea, la mayoría de las personas nos gusta estar con alguien. 2. ¿Cuál es el motivo de esa atracción social? ¿Y por qué volvemos a buscarnos para estar juntos? No obstante tantas desilusiones y roces. ¿Verdad? Decimos, ay Dios mío, siempre, todo el tiempo estamos plagueándonos, nos peleamos, nos discutimos, pero al final queremos estar con esa persona, ¿verdad? Entonces, un espléndido paisaje, una noche estrellada, no sé, nos dan más alegría si las podemos contemplar en la compañía de un amigo. Entonces sería una experiencia emocionante, pero además de sufrir, haber sido los únicos espectadores, tendríamos miedo, de que esa persona se burle de nosotros y cosas así. Bueno, como trae también, van a encontrar en el texto en extenso que está también en este capítulo, un ejemplo de El Señor de las Moscas, que dice que es una película muy interesante. Yo no la vi, pero por lo que leo aquí me doy cuenta que sí es muy interesante. Y es un poco lo que sucede, aquello que dice, ni contigo ni sin ti, no sabe vivir sin la persona ni con la persona. Entonces, hay atracción y repulsión a la vez. Bueno, motivación social entonces es aquello que impulsa al ser humano a vivir en grupo, a gustar de la vida en común y a huir del aislamiento. Festinger pone en relieve que la motivación social es aquella que lleva a la conducta social, es decir, aquellos comportamientos convencionales o no, por las cuales nosotros nos relacionamos con los demás.
Y dice Festinger, conducta social implica interacción con otras personas. Reconoce que existen algunos motivos que por su propia naturaleza llevan siempre a una acción social, como por ejemplo el motivo de afiliación o de comparación social. El aporte básico de él es que establece la distinción entre motivos sociales y no sociales. Coacción y audiencia. Se refiere a la influencia motivadora que tiene la presencia de otros sobre una persona. Sahonk afirma que se produce un incremento de la activación y el rendimiento cuando la persona compite con otras personas en la misma tarea. Es decir, hay más voluntad, hay más ganas de ganar y de hacer cuando compite con otros en la misma tarea. Esto se conoce como efecto de coacción. Es decir, los otros hacen, yo tengo que poder hacer, yo tengo que saber hacer. Entonces ocurre como una coacción sobre nosotros, como una presión para que ocurra eso. Lo mismo ocurre cuando la persona se sabe observada por otros. Efecto de audiencia. O sea, hay gente que se porta mejor cuando está siendo observada, pero hay gente que no, ¿verdad? Y algo que tenemos que tener muy en cuenta con esto de efecto de audiencia, ese efecto es muy importante para el violento, la persona que hace bullying. Generalmente esas personas no hacen bullying cuando no hay nadie. No le, o sea, puede estar con el gordito, pero no le hace ningún chiste al gel porque están solos. Pero si aparece algún compañero, ya sale con, che gordo, que no te pueden mover y cosas así. Es decir, en ese es el lado negativo. Pero también hay el lado positivo, que cuando le miran los padres o le mira el profesor, se porta mejor. En ese caso, es un efecto de audiencia positivo. Pero como dice acá, que es lo que le dije antes, la presencia de otros también puede tener efectos negativos sobre la conducta de la persona, teniendo que ver con la destreza del mismo. Es decir, si él ya no se sentía capaz, entonces lo que sucede es que él ahí se pone a temblar, por ejemplo, y no le sale lo que él cree. O también en la tartamudez, ¿verdad? Que cuando se siente que está siendo observado, tartamudea más todavía. Se siente más inseguro. Bueno, los motivos por los que vivimos en sociedad. El primer motivo es porque necesitamos los unos de los otros. Para vivir humanamente hace falta la colaboración, el aporte y la convivencia de muchas personas. Por ejemplo, el lenguaje, la escritura y lo que llamamos lectura no se puede explicar sin la intercomunicación inteligente entre los hombres. Es decir, no existe si no es entre humanos. O sea, necesitamos siempre de los otros seres humanos para poder comunicarnos, ya sea por escrito o hablado, y también la cultura, que no se puede explicar sin esa intercomunicación. Ya le vamos mostrando de chiquito a nuestros hijos, por ejemplo, cómo tienen que ser en tal o cual ocasión. La segunda es porque nos educaron así. El aprendizaje, afirman algunos autores, es la raíz de nuestra vida social. El hecho de haber nacido en una familia y haber aprendido de niño a convivir con los demás, dependiéndolo y recibiéndolo todo, hace que por toda la vida no podamos dejar de convivir con los demás. Bueno, porque así fue, se convirtió en nuestra cultura, entonces se muestra que la raíz de nuestra conducta social es haber nacido ya desde el nacimiento en una familia, donde vamos aprendiendo a pedir, a recibir, a dar, que hace que dependamos de los demás por toda la vida. En realidad, este sería 2.2, este sería 2.3, por un instinto asociativo innato. Vivimos juntos por un sentido asociativo innato.
Los organismos en todos los niveles buscan asociarse con sus semejantes. Por el mismo instinto por el cual los animales viven en manada, el hombre vive en sociedad. Es decir, que existe en el ser humano ya una necesidad de vivir con otros seres humanos, innato. Y eso sucede en todos los organismos. Sabemos que están inclusive las colonias de bacterias y de, o sea, que por lo cual se vive, hay una, ese sí que es más innato todavía, ¿verdad? El cuarto es porque necesitamos estimulaciones continuas. Todo organismo para desarrollarse necesita recibir una continua estimulación. Los estímulos complejos, novedosos y móviles despiertan un interés mucho más intenso y son más atractivos que los simples y rutinarios. La necesidad de experimentar algo nuevo puede ser una de las explicaciones de la difusión de la droga, por ejemplo. Es decir, todos necesitamos estimulaciones continuas. Todo organismo para desarrollarse necesita recibir una continua estimulación. De chiquito, la estimulación de nuestro padre y otros adultos que están a nuestro alrededor. Una vez que entramos en la escuela, del profesor y los compañeros. Y así va subiendo mucho más la complejidad de estos motivos. Y justamente la necesidad de experimentar lo nuevo quizás pueda ser una de las aplicaciones de la difusión de la drogadicción, porque le hacen una propaganda tanta propaganda, esto que nos damos cuenta que tiene que ver con eso, ¿verdad? Los motivos sociales, la necesidad antes de eso, hay acá un punto que está en el texto inextenso que dice cómo se explican tantas antipatías. ¿Por qué será que de repente a lo mejor ni le conocemos a la persona, pero nos es antipática? Si es verdad que nos sentimos empujados a unirnos para vivir juntos y nos repugna la soledad como el mayor castigo que nos puede suceder, no es menos verdadero y real el sentimiento de antipatía y repugnancia o indiferencia que sentimos por varias personas. ¿A qué se debe esta fuerza contraria a la tendencia asociativa? ¿Por qué evitamos a ciertas personas y buscamos la compañía de otros? Entonces, ¿por qué el ser humano no termina con su piel? Mira, bueno, los motivos sociales, según Kretsch, es un psicólogo social, son la necesidad de la compañía de los demás o afiliación. No hay castigo más terrible que el aislamiento. Si el hombre se uniera a los demás por satisfacer necesidades biológicas, alimentos, seguridad, el condenado a la celda no sufriría angustia porque no le falta nada, pero sí la tremenda falta de comunicación. O sea, para el ser humano, el aislamiento significa no comunicación, no falta de elementos biológicos. Segundo, la necesidad de bienes económicos. O sea, nos juntamos para trabajar, para poder tener, poseer y disponer de dinero. El poseer algo propio y disponer de lo necesario para vivir da al hombre la sensación de ser libre. La miseria, en cambio, le da la sensación de dependencia, inseguridad y prácticamente esclavitud. Porque yo tengo que hacer lo que ella dice, porque si no voy a perder mi empleo. O sea, se siente prácticamente un esclavo. El tercero es la necesidad de prestigio o estima social o estatus, por ejemplo. Ser alguien en la sociedad es uno de los intereses que mueve a todos a competir y desarrollar muchas actividades. Es decir, hay gente que ya se mete en demasiadas actividades porque los demás se den cuenta que él está ahí y ya no puede con todo. La necesidad de tener prestigio en el grupo. 4, la necesidad de poder dominar o disponer de los demás, o al menos orientar, dirigir y tener autoridad sobre alguien. Hasta los chicos cuando juegan revelan este deseo de mandar, es decir, de decidir, hacer que triunfe su voluntad. Yo voy a ser el sheriff y vos vas a ser el ladrón. Yo voy a ser el policía, yo voy a ser la mamá y vos vas a ser el hijo. Y siempre esa necesidad de dominar a otro.
o disponer de los demás. El 5 es la necesidad de altruismo. El interés desinteresado que consiste en saber que otros son felices y se realizan por méritos nuestros, por el bien que le hacemos. Es decir, es el de la generosidad. Alegrarse por la alegría de los demás, gozar con los que gozan, llorar con los que sufren. No es un interés egoísta, sino una satisfacción profunda. El acompañar al que sufre, como decía Jesús, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestirle cuando hace frío, eh, darle un lugar en tu casa, un techo. Perdón, son justamente una satisfacción. Y el 6 es la necesidad de saber. El hombre aprecia enormemente el saber y ya desde los primeros años de vida, las calificaciones que el alumno consigue en la asignatura son objeto de gran interés. Los que se conforman con alcanzar lo mínimo suficiente para aprobar un curso revelan poco interés por el saber. Lo que a veces pasa en la facultad, dicen, no, voy a pasar así nomás, contarle pasar, aunque sea con un 2, pero voy a pasar. No, lo que vos no le diste valor cuando estabas estudiando puede ser lo que te falta el día del mañana cuando tengas que entender la conducta de alguien. Entonces es necesario siempre que le demos importancia, no por los demás, sino por nosotros mismos. El saber no ocupa lugar y te da muchas cosas buenas. El hombre quiere saber, su curiosidad lo empuja a buscar siempre algo nuevo. Muy bien. Entonces, antes de entrar en los impulsos motivacionales, quería hablarle un poco sobre de por qué tantas antipatías, de repente porque hay cosas que no, que parece luego que nos da alergia. Bueno, dice que no siempre es posible descubrir la razón o el motivo de la antipatía. El origen puede permanecer en la oscuridad del inconsciente. La persona a veces hace todo lo posible para caerle bien, pero no le resulta. No hay caso, haga lo que haga, nomás luego a mí me da alergia a esa persona, dice, por ejemplo. Hay algo en ella que le impide conquistar la simpatía de los demás, ¿sí? Y B, también podríamos afirmar que evitamos a las personas por la razón de que no responden a nuestras expectativas o necesidades. No nos prometen más de lo que buscamos, ¿sí? C, también evitamos aquellas personas frente a las cuales nos sentimos cohibidos, controlados o dominados. Hay gente que dice, cuando viene mi jefe, yo empiezo ya a temblar y ya no me acuerdo más de nada. ¿Sí? Nos sentimos cohibidos, controlados, dominados. Las sentimos superiores a nosotros, como si vivieran en un plano superior y su presencia nos hiciera sentir inferiores, dependientes y juzgados por ellos. A veces esta superioridad que vemos en los demás no es real, sino que la persona antipática es vanidosa, pesada, prepotente y no nos deja aquella libertad y espontaneidad de sentirnos cómodos. Son aquellas personas que cuando nos encuentran, ay, ¿por qué te pusiste ese vestido? ¿Por qué no te pusiste tal cosa? ¿Por qué tus zapatos no combinan con...? O sea, están siempre buscándole como pelo a huevo. Con mayor razón evitamos aquellas personas que nos manifiestan la hostilidad o que tienen opiniones demasiado distintas a las nuestras. En su presencia nos sentimos casi amenazados y tomamos una actitud de defensa. No nos animamos a expresar nuestro punto de vista y si no podemos ocultarlo, nos sentimos presionados y sometidos a una fuerza contra la cual luchamos con agresividad o suavizando las diferencias hasta tal punto que ya no expresamos lo que en realidad pensamos. Es decir, es el otro tema. O sea, además de que no me cae bien, resulta que siento lo que me va a decir alguna cosa que yo no quiero escuchar. Entonces, por eso, con esa persona preferimos no discutir o son las personas a las cuales nos separamos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora eso estaba en la página 188 a 189 del texto en extenso.
Luego tenemos los impulsos motivacionales, que son la motivación para el logro de la necesidad, para superar retos y obstáculos, no solo por el logro de la recompensa, sino también por el crecimiento personal, desarrollo y éxito. Motivación por filiación, necesidad de relacionamiento con otros del medio social. Se da por medio de actitudes positivas y cooperación con los demás. Por la necesidad de pertenecer a algo, pertenecer a un grupo, a una cultura, necesidad de pertenencia se le dice también. Motivación para la competencia, trabajar en calidad, solucionar problemas y desarrollar creatividad. Es decir, al competir siempre procuramos hacer muy bien nuestro trabajo de manera que resalte. Motivación por el poder son las necesidades de ejercer influencia y propiciar cambios en el buen uso y necesidad de ejercer influencia y propiciar cambios. En el buen uso es constructivo, pero en el mal uso es destructivo. Es decir, si usamos para mejorar y a medida que nosotros subimos, los otros también, entonces es constructivo. En el mal uso es destructivo. Aquellos que tienen que subir en su trabajo pisando cabezas, como decimos vulgarmente. Las necesidades humanas, que son las que dan lugar a las motivaciones, pueden ser primarias o básicas, que son las necesidades físicas, alimento, agua, sexo, sueño, aire, temperatura, que son importantes para la supervivencia universal. Son aquellas cosas que nos hace falta a todos. Dos secundarias son las necesidades sociales y las psicológicas. La autoestima es una necesidad psicológica. Es la sensación del deber, la autoafirmación, altruismo, pertenencia al grupo y necesidad de afecto. Son todas las secundarias, porque son las que conseguimos luego de conseguir las primarias. Las necesidades secundarias están sujetas a la experiencia, es decir, los relacionamientos que tengamos, al tipo de intensidad de cada persona. Hay personas que son más dados, más abiertos y les gusta mucho compartir. Y hay personas que no y que prefieren tener pocos amigos y no ruidosos, etc. Y también están sujetas a los cambios de las personas y o grupos. De repente cuando cambia de objetivo a un grupo, parece como que depende también o dejo de yo querer pertenecer a ese grupo. Los motivos como metas o bienes capaces de satisfacer los intereses humanos. Por favor, ahí la palabra intereses es con S. Las dos con S. Voy a ver la forma de corregir eso. Trotter, que no es aquel jugador del oso, sino está en esa cosa que no se puede mover. Pero esto, tanto el 6 como el 6.1 deberían estar en la página 3. O en la diapositiva 3. No sé cómo se dice. 1. Los alimentos que satisfacen las necesidades individuales de conservación y crecimiento biológico. 2. La sexualidad que satisface de perpetuarse en el tiempo. 3. La seguridad de que la persona busca en la unión con los demás para defenderse de la agresividad, para no ser objeto de agresiones. 4. La intersubjetividad o permanencia en el grupo para vencer la soledad y sentirse alguien entre otros. Esta es la mejor presentación y después van a ver ustedes que fue hecho también por compañeras. Maslow enumera 5 necesidades que al ser cubiertas y son las razones de los motivos sociales. El primer nivel, que es la base, es lo más grande, es por eso que decimos pancita llena, corazón contento, o pancita llena puede ser que yo quiera aprender. Eso es cubrir las necesidades fisiológicas o básicas, que son las de alimentación, mantenimiento de la salud, o sea, la agua, alimento, agua, respiración, descanso, sexo, son todas necesidades básicas.
Y sexo nos referimos principalmente a la relación humana, ¿verdad? Pero que también la tienen los animales para la reproducción. La segunda, que ya es un poco menor porque ya se han conseguido las de las bases, tenemos la necesidad de seguridad, que es la necesidad de sentirse seguro y protegido, es decir, tener una casa, que la casa esté bien, sea bien segura, por ejemplo, entonces que estemos libres de agresiones, que nuestra casa sea realmente un lugar de paz. El tercer nivel son las necesidades sociales, que es el desarrollo afectivo, el afecto, la asociación con otras personas que comparten intereses comunes, la aceptación del joven en su grupo social, afecto, la relación con los amigos, inclusive con el novio y la novia también, ¿verdad? Y la intimidad sexual. Ahí la intimidad sexual ya se refiere a la intimidad que tiene el ser humano con el del otro sexo. Y se llama por eso intimidad sexual, que no es lo mismo que tener sexo, por favor. Entonces, esas son importantes, son sobre todo la amistad y los afectos y el amor. Luego tenemos en el escalón más alto, una vez que cubrimos esto, tenemos la necesidad de autoestima, que por eso tenemos como motiva el que busquemos el reconocimiento en nuestro ambiente, ya sea en la familia, en el trabajo o en otros ambientes. Confianza, que las personas confíen en nosotros, sean capaces de sentirnos como amigos. Respeto por la persona, no le reto, no le grito, no le estoy diciendo vos sos un tonto, sino le respeto en su dolor, en su alegría, en su éxito. Y laboralmente es tener éxito, o sea, la autoestima se forma y se realiza en el ¿cómo se dice eso? En la realización, en el éxito. Y por último, y como escalón más alto en la pirámide humana de las motivaciones y las necesidades humanas, es la necesidad de autorrealización. Es el desarrollo de todas sus potencialidades. Y me permito aquí decir que yo creo que las mujeres llegamos a lo más alto, que es la más alta gama de autorrealización con el nacimiento de nuestros hijos, porque hemos sido capaces de generar un ser humano con todas sus falencias que pueda tener, pero tenemos el orgullo de decir y de poder ser generador de seres humanos, ¿verdad? No un ser humano más en la multitud, como diría Susanita, sino ser madre, como dice ella. Una cosa más que en este material no estoy encontrando, las responsables de este material fueron las estudiantes que yo creo que estarán por recibirse ya, María Belén Ábalos y Elsica Martínez, que ayudaron muchísimo con este material. En el material base de este resumen que tienen ustedes también ahí, la lectura, van a encontrar también algo muy importante que son los intereses del hombre occidental, que son diferentes a las otras razas. Nosotros nos consideramos pertenecientes a la cultura o civilización occidental cristiana. Demasiado fuertes son nuestras dependencias de Europa y de América del Norte. La raza guaraní se cruzó hace 5 siglos con la raza ibérica y constituimos ahora una nueva cultura que posee muchos rasgos occidentales. 4, 5, 6 intereses del hombre. Como hemos visto entonces ahí, Trotter, bueno, ahora sí entiendo cómo fue esta parte, porque me parecía que me faltaba más datos. Trotter habla entonces de que son principalmente 4 los intereses fundamentales del ser humano. Son el 1, los alimentos que satisfacen las necesidades básicas individuales de conservación y crecimiento biológico, que se acuerdan, era la base de la pirámide. Segundo, que ya viene a ser el tercer escalón,
La sexualidad que satisface la necesidad de las personas y de la especie humana para perpetuarse en el tiempo. El tercero, la seguridad que la persona busca en la unión con los demás para defenderse de la agresividad. Por eso también existen, como se dice, instituciones como la AFS, American Field Service, que lo que hace es que las personas se sientan amigos unos de otros y puedan evitar la belicosidad, las guerras, etc. ¿Sí? Ese es el objetivo de tener amigos en todas partes del mundo, por un lado para ayudarnos y por otro lado también para protegernos, ¿verdad? Entonces es muy importante esta definición que hace Trote. Por aquí estaba. Oh, bueno, no le encuentro ahora, pero no importa. Esto que yo le estoy diciendo ahora está en la página 194 del material, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, y el cuarto es la intersubjetividad o pertenencia al grupo para vencer la soledad y sentirse alguien entre otros. Ven cómo el Trote hace como intereses del hombre occidental. Es decir, es esa parte donde no es tan lógico como es. Maslow enumera 5 que ya les dije. O sea, es importante que se tenga a ver, ya dijimos el prestigio, la estima social, el honor. Ser alguien en la sociedad es uno de los intereses que mueven a todos a competir y desarrollar actividades. El cuarto es el poder, que también ya habíamos hablado, que los otros autores nombran. El quinto es el altruismo. Ya hemos hablado de este interés desinteresado, que consiste en saber que otros son felices y se realizan por mérito nuestro. Sufrir con los que sufren. Por esto soy madre, decía la Madre Teresa. Y por último, el saber, que es un interés que aparece desde muy temprano y revela un nivel humano muy superior. Espiritual. El hombre aprecia enormemente el saber. Ya desde los primeros años de la vida escolar, las calificaciones o notas que el alumno consigue son objeto de gran interés, y no solo por los padres que los obligan a estudiar. En sí, deberían constituir únicamente un estímulo para el saber. Los que se conforman con alcanzar lo mínimo para aprobar revelan poco interés por el saber. Y entonces el medio, o sea, las notas se convierten en un fin. Con tal de pasar, poco importa lo que se aprende. Eso sería muy triste que se dé a nivel universitario, porque nosotros tenemos que saber y saber cada vez más para poder comprender al ser humano, que es el objeto de nuestro estudio. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí tienen ustedes lo que son las motivaciones. Está muy interesante, pero por favor lean el material del cual se tomó que es más completo, más concreto, ¿sí? Bueno, hasta la próxima.